Hola, muy buenas tardes, Lick, gusto saludarlo. Sé que va a estar viendo este video. Y pues esta es mi bitácora de cada clase que hemos recibido, de las 8 clases que recibí con usted. Pues estos son los conocimientos que he adquirido, de cómo es que he llegado yo a su clase antes de que usted nos imparta los conocimientos y cómo lo aplico en mi trabajo. Así que, primero que nada, mucho gusto saludarlo. Y pues doy comienzo con mi bitácora. La clase del 28 de enero, que fue la segunda clase que nosotros tuvimos con usted, ya que la primera fue de presentación. En esta clase, realmente los conocimientos previos que yo llevaba era un conocimiento muy escueto, realmente. O sea, tenía los temas en la cabeza, pero no recordaba de su información. Y algo muy interesante que hablamos ese día fue de la historia del seguro. Y realmente esa clase, antes de que yo la recibiera, me sirvió para darme cuenta que tenía muchos conceptos que recordar. Como conocimientos adquiridos, puedo mencionar que la historia del seguro, aprendimos sobre las 3 etapas del seguro, que son muy importantes y fueron muy importantes para el crecimiento actual de ellos, pues. También reforcé lo que son conceptos de fianzas o seguros de caución. Y bien, pues cómo lo aplico en mi trabajo. Eh, Considerando que la historia del seguro es una muy buena base para ver cómo es el medio en sí en el que uno trabaja. eh, a veces uno solo ejerce y no sabe las raíces o de lo que uno hace, solamente lo sabe hacer pero no sabe de dónde viene. Entonces eso me ha ayudado mucho a comprender mucho esta profesión y a reforzar mi gusto por la misma, por el tema de los seguros. Y me deja con una muy buena introducción la primera clase a lo que vienen siendo las siguientes clases, ¿verdad? Ahora bien, la clase del 4 de febrero, que fue la clase número 3, en esta mis conocimientos previos fueron que tenía conocimiento sobre varias compañías de seguros, pero no de sus raíces, no de su historia como tal. Eh, Sabía que comercializaban productos, pero no sabía con cuáles comenzaron y los años que tiene de existir algunas compañías de seguros. Este día hicimos un ejercicio donde nos pusieron en grupos y nos pusieron a investigar 2 aseguradoras cada uno. A mí me tocó lo que es Fidelis y aseguradora guatemalteca y pues realmente aprendí un poco de la historia de cada uno. Fidelis nació de Seguros Universales y aseguradora guatemalteca es una aseguradora que ya tiene años en el país y pues su fuerte en los productos que comercializan son las fianzas. Eso era algo que yo tal vez no lo tenía muy claro y hasta que recibí esta clase y pude investigar sobre la historia de cada aseguradora, me ayudó bastante a entender y comprender qué productos comercializa cada aseguradora o cuál es su fuerte. Ahora bien, ¿cómo lo aplico en mi trabajo? En el trabajo me ayuda a saber qué compañías con qué compañías de aseguradora puedo comercializar y saber qué productos ofrecen también, que es algo muy importante. También para entender el producto y cómo es que surgió el producto, a raíz de qué surgió el producto también, a raíz de qué necesidades, que esto va también de la mano con la primera clase, que es la historia. Eh, en la clase del 11 de febrero, que fue la clase número 4, aquí mis conocimientos previos tenía conocimiento de los productos que se manejan actualmente en Guatemala, de seguros. El técnico en seguros realmente me dio una gran introducción a cada uno de ellos, pero realmente siempre se puede aprender más, siempre hay algo que no queda como que al 100% claro, entonces siempre se aprende. Y en esta clase lo que hicimos fue una presentación donde hablamos de cada producto de seguro, su historia y todo. Como conocimientos adquiridos, aprendí sobre el seguro de vida y sus orígenes, que se remontan hasta Inglaterra también. Aprendí sobre el seguro de incendio y desde cuándo tomó parte importante y fue a raíz del gran incendio de Londres. También el seguro de banqueros que nació en Estados Unidos. Datos como esos fueron los que adquirí y aprendí más acerca de cada producto, cómo fue que la necesidad fue integrando estos productos de seguros al mercado. Como aplicación en el trabajo, pues me ayuda a guiarme mejor por cada producto, entendiendo más para qué fue creado y cómo ofrecerlos en los diferentes escenarios
que se me puedan presentar a mí acá en la oficina. Eh, y pues obviamente tener como que más bases para poder negociar un seguro y saber qué le beneficia al cliente y qué cosas no le van a beneficiar, ¿verdad? Esta es nuestra labor como asesores al final de cuentas. La clase del 18 de febrero, que fue la clase número 5, ahí llegué con conocimientos previos de todo lo que vimos ese día. Realmente me ayudó a recordar varios conceptos importantes sobre los riesgos, cuáles son los riesgos, si son cubiertos, cuáles no son cubiertos, y ser analítico también al momento de ofrecer o vender un seguro. Los conceptos como el riesgo asegurable y el riesgo inasegurable son cosas que yo no recordaba realmente cuando llegué a esta clase. Gracias a Lee, que me ayuda mucho a esclarecer los conceptos de estos. Ahora bien, como conocimientos adquiridos en esta clase, hablamos sobre el riesgo y el peligro. Aprendimos por qué no son lo mismo, pero tienen su relación en sí. Es importante saber cuantificar los riesgos también. Hablamos sobre el riesgo especulativo y el riesgo puro. Pues son conceptos que fui puliendo realmente con la clase. Y pues que el único riesgo que se asegura es el riesgo puro. También el riesgo cuando se materializa se le llama siniestro. Eso me gustó mucho de esa clase, que el licenciado tomó énfasis en esa palabra, de que cuando el riesgo se materializa se convierte en siniestro. Y pues eso también tiene consecuencias económicas. Eh, También como aplicación en mi trabajo, pues la clase de ese día realmente me reforzó el por qué es bueno asegurarse, ya que todos, no solo los asegurados, sino que todos, hasta nosotros como fuerza de ventas y de comercializar seguros, eh, también nos hace conciencia para no solo vender un producto, sino que también que pueda servir a los prospectos como tal. Me hizo un poco más analítico al momento de suscribir seguros, eh, que todo sea respaldado y no ilícito, como lo hablamos con algunas personas que recuerdo que Lick puso el ejemplo de cuando una persona se iba a México y traía productos de allá piratas. Entonces, eso no se puede asegurar. Son conceptos que yo he ido puliendo conforme fui recibiendo esa clase realmente. Ahora bien, la clase del 25 de febrero, que es la clase número 6, los conceptos previos con los que yo llegué a la clase, hablamos de los contratos. Los contratos son documentos que yo realmente veo diario acá en la oficina. No recordaba realmente qué había detrás de una póliza. O sea, conozco el producto que es una póliza, conozco el documento, pero no sabía qué era lo que venía detrás. Y no solo la póliza se puede decir, sino que también cualquier contrato tiene sus lineamientos. Así, cualquier contrato tiene sus propios lineamientos, y mi conocimiento sobre ese tema estaba muy escueto. Le hacía falta mucha información. Los conocimientos que adquirí en esa clase fue, luego de hablar de todo lo que son los contratos, pues me quedó muchísimo más que claro cómo son, cómo se clasifican, perdón, que realmente los contratos son usados en el día a día, desde que usamos cualquier servicio público, que era lo que nos comentaba el licenciado, que un simple acto como lo de ir a una tienda y comprar, eso es un contrato a viva voz, donde ambas partes cierran directamente el contrato. Fue algo muy bonito de aprender. La verdad es que fue muy bonito de aprender y de entender de que eso está en nuestro medio ambiente, en todo lo que hacemos. ¿Cómo lo aplico en mi trabajo? Me refuerza que cada póliza es una promesa a un cliente, por lo que debo de saber asesorar bien a un cliente, debo estudiar los productos de seguros para poder dar una muy buena asesoría y escuchar las necesidades también del cliente para poder cerrar un buen negocio, que ambas partes se vean beneficiadas de esto, no con un lucro de, ¿cómo es la palabra? No lucrar con el seguro, sino que estar bien respaldado, saber que lo que uno está pagando es para cubrir sus bienes tal y como uno los tiene actualmente. Considero que esto crea realmente una conciencia de compromiso y de credibilidad que son muy importantes al momento de vender y asesorar. Que realmente nuestra labor de asesores es vendernos con nuestra asesoría, con nuestro apoyo, que estemos ahí de la mano con el cliente cuando él más lo necesite. La clase del 4 de marzo, que aquí ya vamos por la clase número 7, pues este día de clase hicimos una serie de preguntas que hemos visto durante las últimas clases anteriores. En los conocimientos adquiridos, pues reforcé los conocimientos de una forma más divertida,
más dinámica, ya que ese juego de preguntas y respuestas estaba bastante interesante. Cada uno a su saber y entender los conceptos de un mismo documento, de un mismo tema, sacamos preguntas y pues recordamos varios conceptos de como el interés asegurable, varias cosas de las clases anteriores. Y pues bueno, lo que me refuerza del trabajo es me refuerza más lo aprendido en las clases anteriores, y también refuerza el entendimiento de que los riesgos son importantes tenerlos en cuenta al momento de vender o ofrecer un seguro. La clase del la clase número 8, que fue del 11 de marzo, pues aquí hablamos un poquito sobre el seguro y el reaseguro. Aquí ya hice yo un video en TikTok explicando los conceptos de cada uno y cómo es que funciona el seguro y el reaseguro. ¿Cuáles fueron mis conocimientos adquiridos? Es muy interesante ver cómo funciona el tema de los seguros, qué significa y que también tiene sus reaseguros, y a su vez los reaseguros tienen retrocesionarios, que son sus seguros. Entonces fue un tema bastante interesante, eso fue muy muy interesante. No vi que no solo a mí me interesó, le interesó a la mayoría de los de la clase, porque fueron conocimientos relativamente nuevos. Yo ya lo había visto en el técnico, pero así muy escuetamente no me recordaba hasta aquí que lo volví a ver. Y pues en el trabajo me da conciencia y me da conocimiento de cómo poder abordar una venta y hacer conciencia de la importancia de resguardar su patrimonio, también de cómo es que funcionan las compañías de seguros. Ahora, en la clase número 9, que fue el 18 de marzo, aquí mis conocimientos previos tenían conocimiento de qué es una póliza, qué es un endoso y un anexo de seguro, más no recordaba los conceptos. Habían varios conceptos que no recordaba muy bien. Entonces esta clase me ayudó bastante a recordar que existían, cómo existían, y son bastante interesantes. A lo largo de la clase pues fui aprendiendo bastantes cosas, y los conocimientos que pude adquirir fueron de que aprendimos de algunos conceptos sobre las pólizas, y pues considero que esto es un reforzamiento a los conocimientos ya adquiridos. Aprendimos que las pólizas tienen suplementos. Estos pueden ser llamados como anexos o endosos aclaratorios, que eso lo vemos en nuestro diario trabajar y vivir. También conocimos lo que es la carta Berge, si no estoy mal, que esta era un certificado internacional de seguro que permitía tener cobertura sin cobro de prima adicional. Y también conocimos lo que es un slip de seguro, que también puede ser llamado nota o boletín. También aprendimos sobre las pólizas individuales, las pólizas colectivas, cómo se determina cuándo es una póliza colectiva o cuándo es un minigrupo. Esos fueron conceptos bastante interesantes. Y pues cómo lo aplico en el trabajo. En el trabajo aplico los conocimientos adquiridos para saber qué tipo de documento me deben de proporcionar por parte de las compañías de seguros. Para las aclaraciones o modificaciones que se deban de realizar, y no solo esta información también, sino que sirve para explicarle a los asegurados que es un anexo, por ejemplo, o un endoso aclaratorio, que hay veces que la gente viene y dice, mire, pero en mi póliza no dice esto. No está en la póliza, pero se creó un anexo, un endoso donde se aclara esta situación. Entonces, esto es el resumen de mi bitácora. Creo que me alargué un poquito, pero realmente traté de abordar los 8 días que recibimos de clase, y realmente le agradezco mucho, Lick, por los conocimientos adquiridos. Sé que a lo largo de esta carrera voy a ir aprendiendo muchísimo más de usted, y le agradezco mucho. Realmente le agradezco mucho por su tiempo, también por hacer esta clase bastante dinámica, bastante digerible para mí, y no solo para mí, creo que hablo en nombre de mis compañeros también. Pero solamente le agradezco mucho su atención al video, Lick, y que pase muy buenas noches, muy buenos días o muy buenas tardes. No sé a qué horas vea el video. Saludos.